¿Qué tal, pastora Bien, Natalia? con todo aquí, con todo. ¿Todo bien? Sí, todo Qué bien. bueno. Sí. Eh, seguimos con la serie de los 5 ministerios, Ajá. ministerio quíntuple, Mm. solo que estamos ahora tratando de ver ya no lo que son esta provisión de Dios para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino ver ahora la respuesta de la iglesia ¿Cuál debiera hacia, ser? exacto, debiera ser la respuesta de la iglesia a estos ministerios, a estos Claro. ministros. A estos 5 ministerios que son, acuérdense, para reflejar a Cristo, Exacto. para traer a Cristo a la iglesia y para la edificación de la iglesia. Claro, porque hemos dicho que eh, es verdad que hay malos liderazgos, malos apóstoles, profetas que no están conforme a lo que dice la Biblia, Mm. pero el otro lado también es cierto, que a Sí, veces hay buenos líderes, pero no hay una respuesta adecuada de la iglesia y esa es responsabilidad de la iglesia. tal cual, tal cual. Entonces, ¿cuál debe ser la responsabilidad de nosotros como iglesia, los creyentes, conforme a lo que dice Efesios 4, ¿no? Que el Señor estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Para equipar a los santos. ¿Y qué pasa si los santos no se quieren equipar? Ese es un Claro, problema, Natalia. claro. Y por eso que hoy queremos hablar de la enseñanza, de los maestros para edificar a la iglesia, pero cómo la iglesia debiera responder a esta enseñanza. Exacto. Y hoy día en la mañana hablábamos algo que en lo personal nos pasó y te pasa, ¿no? Los que estudian una carrera, tienes profes que te encantan y que tú corres a sus clases y tomas miles de apuntes, pero tienes profesores que tú dices, ay, ¿qué pase luego? Porque a lo mejor no es su don, es un don más por otro lado, pero qué heavy esto de honrar y respetar la enseñanza, ¿no? Exacto. Sí. Wow. Sí, todos Es una prueba hemos de conocido carácter, eso, ¿sí o sí. no? Es una Profesores prueba que de nos dicen, carácter. wow. O vas a una iglesia y estás tan acostumbrado a la mano, a mí me pasa, perdón, pero yo estoy tan acostumbrada a la mano tuya en el sentido de cómo tú enseñas, que voy a otra iglesia y de verdad necesito así como mentalizarme y decir, tengo que tomar esta palabra, honrar a la persona que la está dando y la encuentro tan Sí, honrar la aburrida, palabra. Mm. tan... Pero hay un principio espiritual, honrar. Sí, Acuérdense que todo lo seguro. que uno honra se activa, entonces yo creo que esas palabras se activen. Entonces, si tiene un maestro o una maestra que es fome, que es latero, no importa, toma eso Y y por hónralo. otro lado hay pastores que son súper buenos maestros. Tenemos un amigo, Oh, ¿cierto? sí, Que él una vez al mes viene a darnos unas clases como equipo pastoral y es seco, el pastor Enzo Verdugo. sí. Y se pasa Se volando pasa las volando el 2 horas que tiempo. estamos con él. Sí. Sí. Bueno, la enseñanza, todos hemos crecido con este paradigma, ¿no? de la enseñanza, la importancia que tiene la enseñanza bíblica, ¿no? Y por supuesto, una de las cosas fundamentales que debe tener un pastor es que tenga la capacidad y el testimonio para enseñar, ¿sí? Que la enseñanza sea clara. Se me viene a la mente inmediatamente, Nathan, las cartas pastorales, que son como las últimas cartas que Pablo escribe, y ahí él habla mucho, hace mucho énfasis en la enseñanza. De hecho, ahí se acuña este concepto que utilizan muchas denominaciones, la sana doctrina. Mm. Y todos dicen tener la sana doctrina. Es decir, yo tengo la sana doctrina, otros dicen, no, yo la tengo. Bueno, ese concepto de sana doctrina es de las pastorales, porque ya en la iglesia tempranamente se metieron falsas enseñanzas, ¿te Sí. fijas? El Espíritu Santo se movía muchísimo, era una iglesia muy potente, muy poderosa, pero empezaron Mm. a infiltrarse falsas enseñanzas, un evangelio aguachento, un evangelio así como diluido o mezclado con otras Con otra ideas de idea. ese tiempo. Qué heavy eso, ¿ah? Porque, Sí, porque cuando hablábamos de la profecía en la conferencia, pasa eso también, ¿no? Que el corazón de la persona es engañoso, se va torciendo, y al final, en vez de enseñar algo sano, que irte a la palabra, muchas veces está la opinión personal sí. o la experiencia personal por sobre la palabra. No, y además que uno podría decir también, oye, tenemos tanta palabra profética, hay profetas tan bacanes que ya estamos. O Sí, sea, tal si el cual. enemigo viene, lo vamos a captar así, por la palabra profética, pero no, po. La palabra profética puede también volverse espuria, es decir, puede contaminarse, y por eso es importante. Ahora,
La Biblia habla también que la iglesia perseveraba en la doctrina de los Sí, apóstoles. sí, ¿Y sí. qué es la doctrina de los apóstoles? Eran las enseñanzas de Jesús que ellos atesoraron, ¿te fijas? Y ellos la transmitían muy celosamente para que no se desviaran en pos de una u otra, otro Idea. evangelio, ¿no? Claro, Exacto. claro. Por eso que es tan importante volver a la palabra siempre. Sí, Siempre leer la palabra. Si tú no sabes lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, si no sabes lo que dice la Biblia acerca de la honra, de cuáles son los roles en el matrimonio, en la familia, obviamente va a venir ideas de afuera, sí, alguien te va a decir y uno va a exacto. decir, oh, sí, tiene razón, o va a entrar la duda, ¿no? Por eso que es tan importante que la iglesia responda a la enseñanza, sobre todo a la buena enseñanza, a la sana enseñanza, y siempre el filtro es la La palabra, lo que la palabra. persona está diciendo. ¿Va acorde con la palabra? ¿Dice la palabra esto? Por ejemplo, si una persona enseña acerca de la familia, a mí me toca dar familia sana ahora ¿No? en Alabastro, y es un tremendo desafío porque la familia abarca tantos temas, pero ¿cómo llevar todo eso a la palabra? Que el centro sea la palabra, Sí, ¿me entiendes? Y no escaparse con ideas propias de cómo sí. tienes que formar una familia. Y hoy sobre todo, cuando en la sociedad, en el mundo, los roles están completamente, ¿cómo se dice? Trastocado. Claro, o sea, el hombre ya no ocupa el lugar Mm, que estaba en el corazón de Dios para la familia, la mujer tampoco, mm, los hijos tampoco. Entonces, es genial cuando vuelves a la palabra, mm. vuelves a la palabra, lo que dice la palabra. Exacto. Porque esa va No, a ser la línea, ¿no? no es tu verdad, no es mi Sí, verdad, es la tal verdad cual, que Dios ha es la verdad, establecido sí. en su palabra. Y esa es la verdad que transforma, Sí. esa es la verdad que sana, Mm, la palabra, mm. no nuestra palabra. Wow. Mm. Bueno, a ver, primero es un hecho no menor que Dios haya dejado un libro. Wow, sí. Ah, que Dios haya dejado la Biblia, un registro de sus pensamientos y de su carácter y de sus propósitos. Eso ya es potente. O sea, hay un propósito detrás del hecho de que Dios haya dejado por escrito su ley, como Mm. decimos, sus palabras, y que Dios haya movido a los escritores, dice 2 de Pedro 2:21, que estos hombres fueron movidos, impulsados por el Espíritu Santo para tener la escritura, ¿no? Sí, qué interesante eso porque estamos hablando de personas, cuando hablamos de los apóstoles, personas tan sencillas como Pedro, un pescador, sin embargo, a través del Espíritu Santo Exacto. puede enseñar la palabra con autoridad, y no solo con autoridad, sino que recuerda, tú lees, por ejemplo, la prédica hace Pedro en Hechos y quedas impresionado cuando lees hacia atrás quién era Pedro y cómo está predicando ahora y Sí. cuántas, las 5.000 personas que se convierten, ¿no? Las 3.000 personas que se convierten. Sí, dice, 2 de Pedro 1, 20, 21, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, Wow. hablando del Antiguo Testamento. Entonces, eso es la Biblia, es un libro escrito por personas que fueron impulsadas, guiadas por el Espíritu Santo. A eso le llamamos inspiración. La Biblia es inspirada por Dios. Cada escritor tiene su propio estilo. Pablo no escribe como Santiago. Amós no escribe como Isaías, como Moisés. Cada uno tiene un estilo distinto porque el Espíritu Santo no viola la personalidad de cada uno de los escritores, pero sí se aseguró el Espíritu Santo de que cada uno de los escritores escribiera exactamente lo que Dios quería que se escribiera, incluyendo la genealogía, ¿cierto? Incluyendo pasajes que parecen ser no tan importantes para nosotros, pero todos tienen la finalidad de formarnos. Otra vez, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice Mm, Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra es útil. sí. Entonces, no es solo, no es solo leer por leerla, sino que la palabra tiene un poder efectivo en nosotros que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta edición de Caminos, ¿no? La Wow. importancia de la palabra. Estaba justo pensando en eso,
útil para redarguir, para para enseñar, para corregir, sí, redarguir, para para corregir. corregir, sí, Wow. para instruir en justicia. Sí, qué linda la labor de la palabra en el Hijo de Dios Exacto, mismo. y también dice lo que vamos a ver ahora en unos minutos, ¿no? Que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo, el hombre y la mujer, enteramente preparados para toda buena obra. Mm. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué, pastor, tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Recuerden que estamos hablando el ministerio de la enseñanza dentro de estos 5 ministerios. Y el Señor puede levantar maestros, pero ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Mm. Esta, entender la importancia de la Escritura en nosotros. ¿Qué es la Escritura? Es un libro compuesto de 66 otros libros, y los escritores fueron impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, el texto de 2 Timoteo dice que la palabra nos prepara, que nos hace madurar y nos hace estar enteramente preparados. Nos Sí. prepara para toda Mm, buena obra. mm. Entonces, ¿qué hace la Escritura en nosotros? Y esto anótenlo si están tomando apuntes. La palabra entrena nuestra mente, la forma, le da forma para que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros. Recuerden que muchas veces el Espíritu que está en nosotros nos va a guiar a hacer ciertas cosas. De hecho, Él viene a eso, viene a guiarnos. Jesús el Hijo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. A toda verdad. Exacto, nuestra capacidad no es suficiente. De otra manera, no hubiera venido el Espíritu Santo. Y yo muchas veces pienso en eso. Hemos tenido la oportunidad de estudiar muchos años teología, pero eso no es suficiente, Mm. porque si fuera suficiente, el Padre y el Hijo no hubieran enviado al Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos revela. El punto es que el Espíritu Santo, Nata, trae una certeza a nuestro espíritu, pero si nuestra mente no está entrenada, nosotros vamos a resistir al Espíritu. Sí, sí, ¿Te sí. fijas? Entonces nuestra mente tiene que estar de tal manera entrenada que podamos nosotros reconocer la voz del Espíritu y podemos seguir la voz del Espíritu. ¿Cómo entrenamos nuestra mente? Esa te iba a preguntar, a través de la A palabra. través de la palabra, ¿cachai? La palabra, el pastor Bill Johnson dice que la palabra hace surcos en nuestra mente para que el fluir del Espíritu Santo pueda ser encauzado Sí. adecuadamente. Y está comprobado científicamente. ¿Eh? ¿Mm? Yo le enseñaba, no me acuerdo en qué materia de alabastro, hay un video, que me lo mandaron incluso, hay un video donde hay un experimento de 3 personas. Sí, me acuerdo que tú Sí, lo mencionaste. que una lee estudio filosófico, otro lee el diario, creo, y el otro lee la Biblia. ¿Ya? La cosa es que no sé si por un mes, 2 meses, la cosa es que hacen el experimento, no sé qué les miden a las personas antes de leer. La cosa es que la persona que lee la palabra de Dios, después le miden, y la cosa es que algo cambia, pero no en ADN, no sé cómo se llama, pero cambia, hay una transformación. Mm. Entonces, y ahí tú dices, wow, cuando dice la Biblia que la palabra es como esta espada de doble Mm. filo que penetra hasta lo más profundo, Sí. no solamente en términos espirituales, sino también físicos, imagínate. Lo Así es. poderoso que es la palabra, y conocemos tantos testimonios de personas. Hay un testimonio que a mí me encanta, que lo cuento en todas partes, de un hombre que va desahuciado, está en el hospital desahuciado, y él se pone a leer, él encuentra en su habitación un libro que contenía la palabra de Dios, pero contenía puros versículos que hablaban de sanidad. Ya. Entonces, él dice, ¿por qué está este libro aquí? Bueno, él toma y todos los días empieza a leerlo. Y sin entender, él lo empieza a leer para sí, ¿me entiendes? La cosa es que, cuento corto, él sale sano completamente del hospital. O sea, él cuenta ese testimonio. Y ahí te das cuenta el poder de la palabra de Dios. Por eso que el poder de la enseñanza y esto de tener este corazón enseñable, ¿no? Este corazón abierto para recibir la palabra, no resistirla. Sí, nosotros hemos Wow. aprendido, porque teníamos antes un concepto, ¿cierto?, solo cognitivo de la Biblia. Sí. Pero mientras tú hablabas, yo pensaba en lo que dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Hay una dimensión Wow. espiritual de la palabra, ¿no? De lo que yo hablo, lo que yo declaro con mi boca, es muy clave. Mira, comentamos hace tiempo atrás de una conversación entre el pastor Miguel Núñez y el Itiel Arroyo de España. Sí,
¿Te Sí, acuerdas que hablábamos de eso, de que en la conversación de ellos mencionaban esto, ¿no? Que dice la palabra, que Jesús venció a Satanás. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, si Jesús tiene toda potestad, ¿cuánta potestad tiene Satanás? nada, Ninguna, ninguna. ninguna. Entonces, la guerra espiritual hoy no es por la potestad, por el poder, porque Jesús ya tiene todo poder. ¿De qué se trata la guerra espiritual hoy? De la verdad. Sí. Es la guerra por la verdad y la mentira. Entonces, Satanás fue despojado, tiempo pasado, completo, Mm. fue despojado, triunfó Jesús sobre él en la cruz. Entonces, el poder que tiene Satanás es el poder de la mentira, el poder de engañarnos. Mm, Y Jesús, hablando de los últimos tiempos, pone mucho énfasis en Mateo 24 y 25. Miren que nadie los engañe, mm, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe. Hay un poder mentiroso para tratar de engañar, si es posible, incluso a los a los escogidos. escogidos. Es decir, va a haber un incremento de la mentira y del engaño, de la falsa verdad. Entonces, por eso es clave que nosotros abracemos y conozcamos la verdad, porque teniendo poder sobre Satanás, él nos puede afectar a través Sí. de la mentira. Y el engaño. Porque así parte, ¿no? De repente uno dice, pero ¿cómo esta persona se desvió tanto de la verdad, siendo que la palabra dice tal cosa? Porque yo creo que el engaño es tan sutil y uno va de a poquito dialogando con uno mismo, Mm, dialogando con el enemigo. Entonces uno se convence a sí mismo que no es tan malo aceptar esto, mm, que no es tan malo, aparte que me siento así, o aparte que, no sé, tantas cosas que uno empieza a cuestionar, etcétera, etcétera, y no deja que la palabra transforme esos pensamientos, mm, transforme esa mentira. Entonces, yo creo que a veces uno, no solo por ignorancia, sino que porque uno le agrada lo que escucha, porque no siempre la palabra va a ser agradable para uno. No sé si te ha pasado, pero hay enseñanzas que, claro, uno las abraza y dice, oh, qué genial, sí, pero hay enseñanzas que te chocan, que te confrontan. sí, Entonces, que van en contra de todo lo que he aprendido, ¿no? claro, o incluso en lo que estás, porque la palabra trae luz cuando hay tinieblas en uno. Sí, Entonces, es como que te pillaron, no sé si sí, es sí. como que estás haciendo algo y llega la luz y, oh, Bueno, em, eso es lo que dice Timoteo, que es útil para redarguir, po. Es como claro. redarguir, es como corregirnos, Claro, ¿cachai? y ahí tienes la opción, ¿cierto? Lo que tú hablabas el domingo, esto del compromiso, Mm, ahí tienes la opción de decidir, mm. ¿Qué decido? ¿qué decido? ¿Voy a seguir en la desobediencia, en que ya fue descubierto, Sí, ya está, ya? ¿O voy a, con todo lo que significa morir, abrazar la verdad de Dios? Y a veces es más difícil abrazar la verdad que la mentira. La mentira es más cómoda, es más lógica, ¿no? Es fácil dejarse llevar por la mentira, sí. por el engaño. Wow. Qué tremendo. Disculpa, por eso es que Sí, es tan importante tener buenos maestros en la iglesia, sí. maestros que se basen en la palabra, que conozcan la palabra, independientemente que de repente sean un poco latero y fome, pero por último con tu cuaderno, no sé, anotar una frase. Yo siempre hago esto, Señor, háblame. Quiero Mm. escucharte hoy día a través de la palabra, de la enseñanza. Y a veces me ha pasado, ¿no? Que personas que no me gusta tanto como enseñan, pero sí un pequeño tesoro y lo anoto y lo escribo. Ahora, más allá de los maestros que, que debemos tener la capacidad de leer la palabra, de interpretarla, de trazarla adecuadamente, está la actitud de la iglesia, y eso estamos enfatizando Sí. hoy. ¿Cuál tiene que ser tu actitud a la palabra? Que no haya siempre un maestro entre tú y la Biblia. ¿Te Mm. fijas? Que no, que yo no leo la Biblia a menos que me la enseñen. Entonces tú tienes que tener una relación directa con la palabra, tienes que aprender a leerla. Y aquí yo hablo, ¿cierto?, del testimonio de mi papá, y yo creo que tú también, de tus Mm, padres, y mm, los míos también. Mi viejo es una persona iletrada, sin formación académica, sin formación escolar, pero él aprendió a leer con la Biblia y aprendió a leer a comprender la Biblia. mm. Está este episodio que él tenía, el Señor puso al lado de mi papá en su trabajo, en la fábrica donde trabajaba, a un creyente mayor, pentecostal también.
Y él le dijo una vez, mira, leo la Biblia, pero no la entiendo. Mm. Bueno, este hermano, fíjate, le compró una Biblia, le dijo, vamos a ir y vamos a comprar una Biblia. Qué ¿Tienes una Biblia? lindo, No, es no el tengo. mejor, Vamos a entre comprar una. paréntesis, el mejor regalo que puedes Mejor hacer, regalo, exacto. una Biblia regalada. Imagínate, eso es favor de Dios, ¿no? Sí. Y entonces le dice, no le entiendo. Y él le dice, métele oración y ayuno. Métele oración y ayuno. Muy pentecostal. Buen pentecostal. Y mi papá empezó a orar y a ayunar. Oh, wow. Y él dice que en una ocasión estaba leyendo la Biblia y él sintió como que unos tapones se le salieron de los oídos Wow. y pudo entender, comprender lo que decía el Tuvo una texto. revelación de parte del Exactamente. Espíritu. Wow. Entonces, claro, después nosotros hemos tenido, tú y yo, la posibilidad de estudiar contexto histórico, cultura de esa época, en fin, que arroja más luz, digamos, a la interpretación de la Biblia. Pero lo que quiero decir es que la obra de iluminación del Espíritu Santo es suficiente para que nosotros podamos comprender la palabra. Entonces tú no tienes excusa. Si mi viejo, con su escolaridad tan limitada, Mm. pudo comprender la palabra y relacionarse directamente con ella, su Biblia está completamente rayada por todos lados. Así también tú y yo podemos tener esta relación directa con la palabra. Leerla, leer la Biblia es alimento espiritual. Ya dijimos que son espíritu y son vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es un buen principio. Yo creo algunos tips, Tips. habiendo dejado claro qué es la Biblia, ¿cierto? Es un libro inspirado por Dios. Los escritores fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir y registrar lo que Dios quería que registraran. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia la Biblia? Primero, leerla. Cómprate una Biblia, puedes comprarte dos versiones diferentes. Hemos Una hablado dinámica y una... en otras ocasiones de las versiones literales, como Reina Valera, la Biblia de las Américas, y versiones dinámicas, Mm. como NBI, NTV. En otro momento, si no sabes lo que son versiones dinámicas o literales, otro día podemos hablártelo más Detalladamente. detalladamente, pero ahora es básicamente eso. Bueno, ahora en los celulares tenemos todas las La versiones. aplicación, claro. Entonces lee los evangelios, lee los salmos. Mira, a nuestra edad y con nuestros años de ministerio, seguimos descubriendo en los salmos tanta riqueza. Wow, sí. De repente estamos viviendo circunstancias en lo familiar, en lo personal, en lo ministerial, y vamos a la Biblia y ahí está. Te fijas, el salmista ya vivió este tipo de cosas, los profetas. Hay tanta riqueza en la palabra, tantas cosas hermosas, Mm. y es importante poder descubrirlas, ¿no? Conocerlas. Sí. Entonces, primero, leer la Biblia. Leerla. Y si no la entiendes, hacer esa oración, ¿no? Espíritu Santo, muéstrame, Sí. revélame tu palabra, muéstrame. Y no darse por vencido, porque a veces uno no la ha leído nunca, o la lee una vez a las 500, y cuando empieza a leerla, uno va con harto entusiasmo, ¿cierto? Se prepara, no sé, un pancito, así como que uno le da harto Sí. color, que es un tecito, y empieza a leerla y no entiendo nada. Mm. Entonces, pero seguir, ser perseverante. Yo siempre aconsejo que la gente empiece leyendo los evangelios, porque son Sí. historias de Jesús, muestra su corazón, quizás subrayar algunas cosas que te llaman la atención acerca de las enseñanzas de Jesús, etc. O sea, buscar tu propia forma de leer la palabra. Me acuerdo cuando nosotros leíamos la palabra con los niños, hemos leído la Biblia 2 veces completa. Mm. Me acuerdo que un año, antes que empezara la pandemia, mucho antes, empezamos a leer la Biblia y eran chicos, el Pablo y el Cristóbal. ¿Tú sabes lo que significa dos niños? Entonces lo que hicimos fue audiobiblia, ¿te Claro, acuerdas? como una radio, un Como una programa radio, radial, un eso, programa radial. claro, como un programa radial. Entonces poníamos cosas así como esto, como que fueran micrófonos, nos poníamos alrededor y empezábamos a leer. Entonces iba leyendo yo, iba leyendo el Pablo, porque Cristóbal en ese tiempo no sabía leer. Y era tan entretenido para ellos porque ellos de verdad se imaginaban que estábamos en una radio y eso lo estaba escuchando todo el mundo. De hecho, yo le dije, imagínense en países donde la palabra no puede llegar, claro, el idioma, nada que ver, pero está llegando. Y son estrategias que Dios da. ¿Y sabes lo que me pasó? Nunca me voy a olvidar que llegamos al libro de Hechos, cuando Pablo se despide de la iglesia De los y Efesios. claro, y se dan esos Sí. abrazos. Y sabes que yo me acuerdo que había leído todas estas veces esos Mm. pasajes. Y empiezo a leerlo
y es como que me Lo hubiese viviste. trasladado a ese lugar. Mm. Y me acuerdo que me empiezan a correr las lágrimas y el Pablo me dice, mamá, ¿te emocionaste? Le dije, es como que lo viví, es como Mm. que sentí la tristeza de la iglesia que dejaba ir a Pablo y Pablo también. Entonces fue una Sí. experiencia muy bacán, muy O, genial. o los últimos meses de Pablo en la prisión, en 2 Timoteo, cuando él dice, Oh, ya me sí. voy a despedir, ¿no? O la iglesia Sí. naciente en el libro de los Guau, Hechos, Jerusalén, en Pentecostés. sí. En fin, hay mucha riqueza. Mi viejo siempre decía, es tan lindo leer la Biblia, hijo, tan lindo leer la Biblia. Bueno, lee tu Biblia, Mm. aparta un tiempo prioritario. Me acuerdo, trabajando en Concepción, en una fábrica, teníamos media hora para comer. Y yo tenía en mi bolsillo un Nuevo Testamento. Entonces yo comía y me iba a un lugar tranquilo a leer mi Nuevo Testamento. A veces llegaba un compañero a sentarse conmigo y leíamos la Biblia y comentamos, y él ahora es pastor ahí en la iglesia de mis papás. Wow. Entonces, leer la palabra, como dice Natalia, subraya los verbos, las conexiones que hay, los nombres, por qué esto está aquí, por qué esto está allá. Indaga en la escritura, hazle preguntas al texto, Mm. trata de mirar, siempre decimos eso. El que lee la Biblia tiene que tener ojos de detective cuando miras la escena del crimen. ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué está este verbo? ¿Por qué es imperativo? ¿Por qué están estos nombres? ¿Quiénes son? Mirar toda la escena del crimen. Y lo que puedas entender, abrázalo, medítalo, anótalo, óralo. Eso es lo que hacemos en The Room cuando nos Sí. juntamos los domingos y los chiquillos dicen, vamos a orar sobre Mateo 24 y hay un solo versículo, los chiquillos han puesto, ¿cierto? Un solo versículo. Y oramos ese versículo, cantamos ese versículo. ¿Sabes lo que es eso? Es una Wow. forma de ir deglutiendo, masticando la palabra para que se haga carne en nosotros, se haga parte de Sí. nosotros. Qué bueno lo que acabas de decir, se me había olvidado eso de como un tips, esto de no solo leer la palabra, sino cantarla y orarla. Orarla, sí, Es la oración más certera que puedes hacer, igual como la palabra profética. sí, Orar la palabra, porque estás orando la palabra de Dios. Entonces, si no sabes qué orar, toma un salmo y lee y óralo. sí. Wow, Hay manuales bíblicos también sí, que son muy útiles, que te van enseñando otras cosas. Y eso, claro, es ir a un nivel más profundo, y eso está perfecto, pero lo que queremos enfatizar es la lectura llana de la escritura, simple, ahí está. Puede que haya pasajes que sean de difícil comprensión. De hecho, hay pasajes que son oscuros en la Biblia. La traducción del hebreo es un poco más compleja, pero son pasajes muy puntuales. Y ahí, por supuesto, los pastores podemos ofrecer ayuda y hay mucho material de apoyo, pero aparte de eso, hay una tremenda, tremenda cantidad de tesoros útiles, ¿no? Para nosotros. sí. Así que vamos leyendo la Biblia, léela, medítala, órala, cántala, y, y hay un poder que se va a desatar sobre ti porque, insistimos, Jesús dijo, mis palabras son espíritu Y y son son vida. vida. Entonces, sí, instruye a tus hijos, instrúyete tú mismo, tú misma en la palabra y vas a ver cómo eso va a tener un efecto. Y también este mandato, ¿no? De repetirla, ¿te acuerdas cuando dice, Dios le da este mandato al pueblo de Israel? Le dice, el de los mandamientos, Mm, que cuando vayas en el sí. camino, escríbelas. Wow, Entonces, es tan importante, a veces uno dice, no, pero ya la leí, pero se te olvida. sí. Entonces, repetirla, En el espejo del repetirla. baño, poner un pasaje, Claro, en claro. la cocina, poner, Claro. escribir. Memorizar la palabra. Nosotros cuando chicos, mis papás, no, una de las legados tan bacanes de mis papás es eso. Mi papá salió de vacaciones del colegio y mi Mm, papá nos dejaba tarea de memorizar la palabra. Entonces él volvía del trabajo porque estábamos nosotros de vacaciones escolares y lo primero que hacía, tomábamos once, ya. Se aprendieron el versículo y mi hermano, el Felipe, memorión, entonces él se la sabía. A mí me costaba un poco más, pero el Felipe se la sabía. Entonces casi que competíamos, mm, pero aún eso fue tan bueno porque yo sí, hoy manejo mucha palabra de memoria, pero fue por eso, porque en mi sí, niñez me hicieron memorizar mucho la palabra. así es. Tremendo. Oye, ¿qué te Sí, parece si terminamos, Nata, haciendo eso, orando la Biblia, ya. orando la palabra? Y en Josué, Mm.
Josué 1, 7 y 8 dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Fíjate, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Oremos este texto, Oremos, ¿te sí, parece? sí. Señor, danos ese valor y firmeza. Dame ese valor y firmeza para obedecer tu ley. Señor, el salmista oraba, inclina mi corazón a tus testimonios. Y yo quiero pedirte eso, Señor amado. Honramos tu Biblia, honro tu palabra, honro la escritura, Señor, el día de hoy. Y yo, Señor, inclino mi corazón a tus testimonios. Dame el valor, dame la firmeza para obedecer, Señor, para ser un hijo obediente a tu palabra. Sí, Señor. ¿Quieres orar tú? Sí. Sí, Señor, pedimos que tu palabra traiga una transformación en nuestro interior. Amén. Y por eso pedimos que amemos tu palabra, amemos el buscarte a través de tu palabra. Honramos lo que tú has dicho, ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a obedecerla y a recordarla también. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita. Sí, Señor, guíanos también para meditar en tu palabra, meditar tus pensamientos. Señor, te entrego los pensamientos que se han hecho una fortaleza en mí, los pensamientos que detonan conductas, Señor, y hábitos y carácter, y traen decisiones, Señor. Yo te entrego mis pensamientos en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, que pongas en mí tus pensamientos. Ayúdame a meditar en tu palabra, Señor. Ayúdame y ayúdanos a declarar tu palabra, a recitarla, Señor. Si Satanás ha estado ocultando tu palabra de nosotros, tus hijos, si Satanás ha estado arrancando tu palabra de nuestra boca, poniendo sus mentiras en nuestra boca, en nuestra relación con otros, lo que declaramos sobre otros, lo que declaramos sobre nosotros mismos, sobre ti. Ven, Señor, Espíritu de verdad, ven. Cantamos muchas veces, Espíritu de sabiduría, abre mi corazón, abre mis ojos. Y oramos eso, Señor, que tú traigas ahora mismo esta verdad y que cambies toda mentira, Señor, por tu verdad. Sí, Señor. Sí. Me gustaría orar, lo último es que, Señor, que podamos amar tu palabra. Amén. Coloca en nuestro corazón, amarla, desearla, desear pasar tiempo en tu palabra, comer de ella, para que, Señor, seamos guiados a través de ella. Amén. Amén. Que tu palabra sea la dirección que necesitamos para nuestra vida, ese manual donde encontramos todo lo que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.